Buenas tardes a todos. Gracias, académico secretario. Y gracias, Alicia, por estar acá. Ustedes comprenderán que la Academia Nacional de Educación se viste hoy de gala. No es un lugar común, lo que acabo de decir. Es importante destacar que se viste de gala porque por primera vez en sus ya 30 años de vida, nuestra corporación recibe a un miembro honorario. Mecanismo previsto en nuestros estatutos y nunca utilizado hasta este momento. Confío en que así se inicie un camino para el reconocimiento de figuras destacadísimas del mundo argentino de la educación que por razones diversas no han sido integrados como miembros de número en algún momento. Naturalmente, este procedimiento, esta designación como miembro honorario, como he dicho, lo engalana la envergadura profesional de su primera recipiendaria. En realidad, la gala se debe a la historia profesional y humana de la recipiendaria de este reconocimiento es de hoy. Es decir, la gala tiene que ver puntualmente con Alicia Vidorovich de Camiglione. Por unanimidad, ha sido recibida en esta academia como miembro honorario en agradecimiento por una trayectoria de tal magnitud que será desde ya imposible para mí dar cabida a detalles en mis palabras. Debo destacar, antes de abordar la síntesis que ella misma me ha facilitado, el gran honor que significa haber generado su candidatura junto con otros colegas de esta corporación y hoy aquí con todos ustedes acompañándonos disfrutar de esta recepción. ¿Quién no conoce a Alicia Camiglione en nuestro mundo? Trabajando quien les habla en facultades de educación de habla hispana en nuestra región latinoamericana o en España, siempre su nombre, su labor, sus contribuciones han sido puestas de relieve por más de un colega de notable significado en educación a nivel local y a nivel internacional. En lo personal, y me van a permitir ustedes esto, le debo el prólogo con el que nos honrara escribiéndolo de la obra Evaluación de Aprendizajes Musicales que aceptó muy generosamente escribir hace muy pocos años. Para hacerlo, debo decirles, si no les va a extrañar, Alicia abrevó en la producción de algunas de las más destacadas plumas de la especialidad, desde Fiske hasta Elliot Eisner, demostrando una vez más la seriedad con la que aborda sus compromisos una vez libremente aceptados. Afirma, por ejemplo, en dicho texto, en conceptos sencillos y claros: es necesario hacer notar que si la evaluación es flexible, nunca podrá ser totalmente objetiva, ya que en lo que se refiere a las interpretaciones y las experiencias personales, la evaluación de calidad nunca puede responder a un único modelo. En ese libro, página 7. La sensatez de la idea, válida en el contexto de la obra señalada, me inspiró cuando preparé esta presentación. ¿Cómo hacerla? ¿Qué modelo usar, en palabras de Alicia, para enmarcar su currículo vital con seria brevedad, haciéndole honor? Les ruego que acepten que, siguiendo la sugerencia de Alicia, sea yo breve, ya que me ha dicho, se siente extraña cuando hablan de ella y no quiero molestarla. Por ese motivo, recurro a su currículum breve, en realidad brevísimo, que ella me ha facilitado cuando le pregunté,
¿Qué no debo omitir durante tu presentación? He aquí dicho texto, al que simplemente agrego el énfasis de la lectura admirada que tanta seria labor inspira. Seguramente ustedes aquí presentes, o quienes nos sigan en nuestro canal Sarmiento a posteriori, porque este acto se está filmando y será puesto a la disposición de todos, o quienes lean en el BALE, el Boletín de la Academia Nacional de Educación, su ponencia y mis palabras, irán completando desde lo personal detalles de la experiencia propia, profesional y humana de quien hoy se integra públicamente como miembro honorario de nuestra academia. Alicia es profesora emérita de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha sido decana del Centro KS, ha sido secretaria de Asuntos Académicos desde 1986 hasta 2002, y creo que nada más que decir eso y la cantidad de años que resistió en un lugar de conflicto y complejidad hablan mucho de sus méritos intelectuales y humanos. Y no sigo. Es directora de la Maestría en Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la Maestría en Docencia Superior de la Universidad Nacional de La Pampa. Es profesora de doctorados de Arquitectura en la UBA y en Educación en la Universidad de Buenos Aires, Universidades de 3 de Febrero, San Martín y Lanús. Espero que no se canse al darse cuenta de todo lo que hace durante la semana. Maestrías y carreras de especialización de diferentes universidades de países y del extranjero. Ha sido investigadora categoría 1. Ha sido secretaria de Asuntos Académicos, como dije, de la UBA, entre 1986 y 2002. Es autora de gran número de trabajos sobre didáctica y educación superior, cursos y conferencias en nuestro país, en Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela, Cuba, Paraguay, Costa Rica, Colombia, España, Suiza, y ha participado como conferencista en numerosos encuentros nacionales e internacionales. Ha trabajado en diseño curricular, ha realizado y realiza diversas actividades de evaluación en el país y en el extranjero para organismos nacionales y privados en el campo de la evaluación institucional, de currículos, de programas y proyectos pedagógicos, de proyectos e informes de investigación y de premios en el campo de la educación, entre otros. Es coautora de Pensar, Descubrir y Aprender, de Corrientes Didácticas Contemporáneas, de Didáctica de las Ciencias Sociales 1 y 2, de la evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, Fue becaria de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement en 1971 y fue Fulbright en 1974. Recibió distinciones, Premio Konex, y además grado de caballero de la Orden de las Palmas Académicas, otorgado por el gobierno de Francia, primer premio otorgado por la Fundación El Libro en el rubro obra teórica en educación por el libro El Saber Didáctico, recientemente en el 2008 en el marco de la 34 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y tengo que parar porque este es el breve que ella me mandó. La academia me había mandado el largo, claro, pero entonces, no. Hasta aquí la lista corta que la profesora Camiglioni me hizo llegar. Es un recorrido que por el periodo al que se refiere me ha mostrado cuán coetáneas somos. Por eso agrego brevemente que vivir, construir, transitar esta trayectoria no ha sido fácil. Conservar el ansia por la capacitación continua, por el estudio permanente, por el compromiso ante los más diversos y comprometidos desafíos profesionales, tarea nunca fácil para nadie, ha sido ardua en nuestra comunidad en estos años de convivencia en el mundo de la educación. Por eso me congratulo muy especialmente por contarla entre nosotros como la primera miembro honorario de esta Academia Nacional de Educación. Y en testimonio de estas coincidencias existenciales, Alicia, que me honran,
de caballero a caballero de la Orden de las Palmas Académicas del Gobierno de Francia y como miembro de número de la Academia Nacional de Educación de nuestro país, es un placer, Alicia Vidorovich de Camiglioni, darle la más cálida bienvenida a esta institución, esperando los muchos aportes que sin duda harás de hora en más, comenzando por tu conferencia de incorporación esta noche acerca de las difíciles relaciones de la investigación sobre la enseñanza y la práctica de la enseñanza. Bienvenida. A la academia, a los académicos que me han apoyado, que están hoy acá, que me acompañan, algunos que sé que no pueden estar hoy, y a tantos amigos, a tantos alumnos, a tantas personas con las que hemos trabajado durante mucho tiempo y hemos disfrutado además esta gran aventura que emprendimos muchos de nosotros, creo que todos, y que implicó estudiar y enseñar toda la vida. Gracias nuevamente y por favor les pido que le transmita al doctor Barcia este agradecimiento y bueno, voy a comenzar con el trabajo que había preparado para esta presentación, que trata de un tema que a mi juicio es un tema sensible, es un tema importante, que tiene que ver en buena medida con lo que nosotros esperamos de la educación. El tema se llama así: las difíciles relaciones entre la investigación sobre la enseñanza y la práctica de la enseñanza. La innovación y el cambio en la enseñanza son procesos complejos, porque son pluricausales y de resultado incierto. Están situados, tienen efectos directos e indirectos, así como consecuencias de naturaleza contradictoria. Pueden ser funcionales y disfuncionales, positivas y negativas, medibles y no medibles, discrepantes en sus efectos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si bien son intencionales y poseen, por tanto, propósitos explícitos, son imposibles de controlar en sus alcances, dada la naturaleza de la plétora de acciones implicadas en las que la creatividad de los actores constituye un rasgo esencial. Filósofos y científicos de la educación, desde Durkheim y Dewey, se han preguntado si el desarrollo sistemático de los campos de conocimiento que pueden servir de sustento serio a las decisiones de políticos y administradores de la educación y a practicantes de la enseñanza permitiría anticipar de manera más ajustada los efectos de esas decisiones. Las respuestas han sido muy optimistas, también a veces escépticas e incluso pesimistas, dependiendo de la perspectiva teórica en que se colocaba su autor. En las últimas décadas se ha puesto gran énfasis en la importancia muy significativa de la acción docente sobre la calidad de los aprendizajes de los alumnos en todos los niveles de la enseñanza. Se ha realizado un número importante de estudios, algunos de gran envergadura, sobre el papel relativo de los distintos determinantes de los aprendizajes y sobre la efectividad de los diversos procesos de formación de docentes que son empleados en países en los que planes y dispositivos diferentes se adoptaron con el fin de lograr un mejoramiento en los resultados de la educación formal. Esos trabajos comparativos se centran en distintos ejes. Examinan la formación inicial y el desarrollo profesional continuo, y estudian formas de acceso, reclutamiento, inducción, desarrollo y supervisión del trabajo. Entre los distintos componentes de estos procesos de formación, nos ocuparemos acá de la investigación sobre la problemática de la enseñanza y su incidencia en la práctica. Las cuestiones que desarrollaré en esta exposición se encuentran colocadas entre signos de interrogación y son las siguientes. En primer lugar, ¿cuáles son las relaciones entre investigación didáctica y práctica de la enseñanza? Y entre investigadores, docentes, administradores y políticos de la educación.
¿Es posible el establecimiento de puentes que permitan estrechar la distancia entre investigación y práctica? ¿Cómo resolver la diseminación de los resultados de la investigación para que profesores, administradores y políticos de la educación conozcan, tengan en cuenta, empleen y tomen decisiones apropiadas sobre la base de los conocimientos producidos por la investigación? ¿Es necesaria la formación de los profesores para que hagan uso de esos conocimientos y participen en investigaciones? ¿Cómo incluirla en la formación inicial y en el desarrollo profesional continuo? ¿Qué condiciones deben generar administradores y políticos de la educación para hacerla posible? ¿Cómo acentuar el valor otorgado a la investigación en educación y sus relaciones con la política educativa y con la práctica de la enseñanza? Veamos entonces, por un lado, qué relaciones hay, se han observado, se han estudiado, se han diagnosticado entre la investigación sobre la enseñanza y la práctica de la enseñanza. Entenderemos que la enseñanza no se limita a las tareas que se realizan en el aula. Incluye el trabajo institucional y no es ajena tampoco a las condiciones laborales del ejercicio de la profesión. Y en lo que respecta a la investigación, la conceptualizamos como investigación en el llamado cuadrante de Pasteur, es decir, como una investigación básica inspirada en el uso, como la definía Stokes. Busca conocimiento fundamental. Selecciona los interrogantes y los métodos por su relevancia potencial para resolver problemas de la vida real. Desde este marco, señalamos entonces algunos rasgos salientes de sus relaciones. Por un lado, una característica es que no hay una vinculación sistemática entre ambas, como sí la hay en otros campos de la actividad profesional. Por ejemplo, en el dominio de las profesiones de la salud, en la ingeniería, en la producción animal y vegetal, en las comunicaciones y en la informática. En estos últimos, la dinámica del cambio de las prácticas es dependiente de los avances de la investigación, que está atenta y con frecuencia es predictiva del surgimiento de nuevos problemas y de la necesidad de la creación de nuevas prácticas. Diversos estudios han hecho diagnósticos y análisis de posibles condicionantes de esta carencia de articulación. Un trabajo ya clásico, el de Hattie March, de metaanálisis sobre las relaciones entre investigación disciplinaria de los profesores y su relación con la práctica de la enseñanza, no halló vinculación entre ambas. Acá nos preguntamos específicamente sobre las relaciones entre investigación didáctica, investigación sobre la enseñanza y práctica de la enseñanza. Y encontramos los trabajos de Mary Kennedy, Peter Mortimer, Daniel Ruff, Maurice Tardif, Hamed Soulad, Pamela Mann, John Forlong, entre muchos otros. Estos autores concluyen, con solo algunas diferencias entre ellos, que la vinculación se establece de manera muy débil o es inexistente y que la articulación entre investigación y práctica de la enseñanza no está planificada ni desde la investigación ni desde la práctica. Friedrich e Irina Buchberger señalan la diferencia que se presenta entre lo que ellos llaman el estado del arte y el estado de la práctica. Y a ese respecto, hallamos una variada atribución de responsabilidades y culpas. Se espera que el rol activo en esta relación sea asumido por los docentes o por los investigadores. La perspectiva de quienes realizan los estudios sobre sus relaciones corresponde, por lo general, a uno solo de los polos, a los que se otorga la mayor responsabilidad y capacidad de decisión. Por esta razón, en cuanto a las culpas, los reclamos son variados, ya que provienen de distintos sectores de la actividad. Veamos primero las llamadas culpas de los investigadores. Se suele aducir que los temas, las prioridades, la selección de las líneas de investigación no coinciden con las prioridades de docentes, de administradores y políticos de la educación. El lenguaje empleado en los informes no es comprensible para los no iniciados en la jerga de la investigación. Según afirma Mortimer, textualmente dice, no se trata con suficiente respeto a practicantes y alumnos. Y digamos que los medios de difusión empleados, las revistas científicas, son inabordables para los que trabajan en el campo de la práctica de la enseñanza. Gerard Hugonet, por ejemplo, afirma que se observa que las investigaciones no modifican las prácticas educativas,
no son legibles, dice, por los profesores. Sus temas no son los que les interesan y hay débil demanda por parte de administradores y políticos de la educación. Se añade que la investigación que se hace está fragmentada y no ofrece fundamentos para su implementación en programas integrales. Pero también se atribuyen culpas a los profesores. Se sostiene que carecen de pensamiento sistemático y disciplinado, de profesionalidad en la toma de decisiones en la práctica, que sus acciones presentan un exceso de improvisación y que cuando sí se apoyan en investigaciones, hacen uso de resultados de trabajos antiguos por los que hay un crónico desfasaje entre la investigación actual y la práctica de la educación. Algunos autores hablan de distintas culturas que se enfrentan y esta barrera es muy difícil de salvar para los profesores. También se atribuyen culpas a administradores y políticos de la educación. Se refieren tanto a sus decisiones en términos de administración y gestión de los sistemas y de las instituciones educativas que no se apoyan en los resultados de las investigaciones. Estoy hablando de investigación respecto de la enseñanza. Y que también a lo que debieran ser, para los administradores y políticos de la educación, acciones de promoción de la investigación sobre la enseñanza, las que no reciben recursos e incentivos suficientes, ni cuentan con condiciones que las faciliten, ni que procuren su acoplamiento a la práctica de la enseñanza. Entre esas condiciones es de fundamental importancia la carencia de tiempo de los profesores, abrumados por el trabajo cotidiano de enseñanza, problema atribuible no a decisiones personales de los profesores, sino a un régimen laboral que otorga reconocimiento de manera exclusiva a las tareas realizadas en el aula frente a alumnos. Se señala igualmente que políticos y administradores están urgidos por el corto plazo y, en consecuencia, por la adopción de medidas que no son suficientemente meditadas ni fundadas. Pero, además de estas culpas atribuidas por algunos a profesores, a investigadores, administradores y políticos, hay razones teóricas de diferente naturaleza que establecen una dificultad en la articulación entre lo que sería la investigación sobre la enseñanza y la práctica. Las razones teóricas se pueden categorizar de diferentes maneras. Comenzaré por una categoría. Las dificultades surgen de las distintas interpretaciones que hay sobre el valor del conocimiento que es producto de la investigación y sus relaciones efectivas con la práctica. Estas interpretaciones se afirman en alguno de estos tres diferentes principios. Primero, se dice, la investigación hace estudios parciales situados en un contexto determinado que no son, por tanto, generalizables. En segundo lugar, se dice también, la práctica nace de la acción y no de la teoría. O, tercero, debe rechazarse el llamado aplicacionismo que contempla las cuestiones éticas y valorativas de la educación. En otra categoría de razones teóricas encontramos que, y relacionado con alguna de las afirmaciones que acabamos de mencionar, se sostiene que la enseñanza es una acción práctica y no técnica, que lo que necesita es experiencia, juicio y conocimiento local. Los docentes tratan con la diversidad y no con la uniformidad. La investigación didáctica no permite hallar soluciones universales que puedan funcionar en todos los contextos. Como recuerda Hanan Alexander, no sirve la investigación desde ninguna parte. El conocimiento didáctico siempre es conocimiento situado. Y esto nos lleva a otra categoría de razones teóricas. Y es que aquello que de acuerdo con una investigación en particular es bueno o apropiado para una situación, depende para quién es bueno y apropiado y en qué circunstancia. Hay que estudiar impactos en distintos contextos para observar si los ámbitos de aplicación pueden ampliarse con los mismos resultados. En síntesis, aunque desde distintos enfoques acuerdan en que no se trata de un simple proceso lineal de transmisión de investigadores hacia practicantes.
La falta de uso del conocimiento generado por la investigación en la práctica de la enseñanza da lugar, como vimos, a acusaciones mutuas y hasta a la valoración negativa que unos hacen del trabajo que realizan los otros. Algunos dicen, los docentes no son profesionales. Afirman otros, la investigación académica no sirve. Las relaciones son escasas y difíciles de predecir porque dependen de un conjunto variado y dinámico de factores que influyen sobre ellas. En un estudio sobre este tema, concluyen Van der Linde y Van Braak que los resultados indican que la brecha entre investigación educativa y práctica debería ser enfocada como un fenómeno complejo y diferenciado. De ahí que se plantee la necesidad de encontrar el modo de construir puentes entre la investigación por un lado y por el otro la práctica de la enseñanza y la gestión de la educación que tiene influencia sobre la enseñanza. Veamos entonces cómo puede establecerse esta construcción de puentes entre investigación y práctica. En relación con este tema, señalamos que ha preocupado a muchos estudiosos. Podríamos mencionar a muchos realmente, mencionaremos algunos. Según Pernoud, el pasaje de la investigación a las prácticas educativas no es ni simple ni automático. Son actividades que tienen, según él, finalidades y modos de pensar diferentes, tratándose de investigadores, profesores, administradores y decisores de política educativa. Jean-Pierre Astolfi diferenciaba las investigaciones según su propósito y concluía que no todas son praxeológicas. Algunas están destinadas, decía, solo a producir conocimiento y sus destinatarios son los académicos del campo. Geoff Whitty, igualmente, distingue la investigación educacional para la práctica de la investigación sobre educación, que se realiza para conocer y que es independiente de su empleo. Otros autores que efectúan esta misma categorización son Bassi, Hargreaves, Hammersley, Elliott, Pollard. Entre los estudiosos del campo se observa, pues, un cierto consenso respecto de la diferenciación en estas dos clases de investigación en educación. Otro autor que contribuye a dar respuesta a las preguntas relacionadas con las razones teóricas que mencionamos antes como obstáculo para la vinculación efectiva de investigación y práctica es Charles Clark. Él nos ayuda a responder de entre los diferentes modelos de investigación sobre educación y de investigación para la educación, cuál es la que favorece el establecimiento de puentes entre el conocimiento producido por los investigadores y el conocimiento usado por profesores, administradores y políticos. Clark examina tres modelos. Primero, la investigación que continúa el modelo científico de las ciencias naturales. Segundo, el modelo de la realidad social. Y tercero, la ciencia educacional crítica. Respecto del primero, el modelo científico, este es caracterizado por Clark como análogo en las ciencias sociales a la búsqueda desarrollada como modelo positivista por las ciencias naturales. Responde a la idea de que la buena investigación puede expresar la realidad social y en ella la educación en términos llamados científicos, con modelo positivista. Trabaja en el relevamiento de datos brutos, verificables por los sentidos, con un concepto robusto de la causalidad. Y supone que existe un alto grado de generalizabilidad de sus hallazgos teóricos, pero no tiene en cuenta que el sujeto de la educación es una persona. Las causas de sus acciones se encuentran, en verdad, enmarcadas en las condiciones de deseabilidad que les imprimen los actores. Valores y fines dan significado y difieren de individuo a individuo, sin que se niegue por esto la influencia, dice Clark, de la presión de la comunidad, que más grande o más pequeña, juega un importante papel en el despliegue de las acciones de los individuos. La comprensión de las acciones, de sus causas y fines, no se agota, acá como crítica al modelo precisamente científico-positivista, no se agota en el registro sensorial, sino que exige siempre interpretación. Las acciones se pueden sostener o se pueden suprimir
de acuerdo con las valoraciones del sujeto y de la comunidad. Pero la realidad social no está congelada, es emergente. Las causas no son anteriores sino posteriores. Las causas son, como también afirmaba John Elster, los fines de la acción. El segundo modelo de investigación es al que Clark se refiere como de la realidad social. De acuerdo con este modelo, la interpretación de una investigación o del agente social ocurre en una situación contextualizada y en relación con un conjunto de intencionalidades y cogniciones. Es, dice Clark, una y solo una de las historias que pueden ser contadas. El lenguaje, como parte de la situación, no es objetivo. Es, como vemos, un enfoque diferente del anterior, pero que también tiene limitaciones. Como diría, por ejemplo, von Wright, el ambiente físico y la situación social son factores cuasi causales, pero además, como observaba Hamlin, cuando se valora algo, hasta pueden ser oscuras las razones para el propio sujeto que valoriza. Y finalmente, Clark presenta el tercer modelo, el que llama modelo de la educación crítica. Para su construcción, Carr y Keynes realizaron, por ejemplo, una adaptación para el campo educativo de la ciencia social crítica. La investigación-acción se convierte para ellos en una modalidad de aproximación a lo real, trascendiendo en profundidad el carácter de una mera metodología empleada para recoger información. Análoga a la propuesta epistemológica de Julians, la investigación-acción construye una realidad en la que, ilustrados los participantes, se encuentran en condiciones de emanciparse. Un movimiento que vale tanto para los alumnos como para los docentes. El modelo se desarrolla en un proceso de ciclo seriado de autorreflexión, planeamiento, actuación, observación y reflexión sobre la teoría y la práctica, en el que participan todos los implicados. Cabe, sin embargo, hacer algunas observaciones sobre la autorreflexión. Si se trata de centrarse en la praxis, en el sentido aristotélico que tenía el concepto, Wilfrid Carr formula una pregunta: ¿qué es lo que guía la fronesis, la deliberación? La respuesta a este interrogante invita a la polémica, y esta se entabla fuertemente entre Paul Hirst y el propio Carr, acerca de cuál es la guía para la reflexión. La pregunta se plasma en la discusión en torno de la siguiente cuestión: ¿cómo intervienen los pensamientos en la deliberación? La reflexión en su momento fue interpretada por John Dewey como un pensamiento de primer orden sobre lo que uno debe hacer, resolver un problema, por ejemplo. Esta es la que Schoen denomina reflexión en la acción y reflexión sobre la acción. Sin embargo, hay pensamientos de segundo orden cuando se piensa sobre el pensamiento. Paul Hirst sostiene que sin valores y sin una filosofía de la educación no se pueden tomar decisiones en la praxis. La enseñanza para Hirst es una intervención normativa y la investigación en la que se apoya es relativa siempre a una filosofía de la educación. Según este autor, la investigación educativa tiene un componente empírico y un componente de valor, porque no hay investigaciones neutras. En resumen, pues, para Hirst hay investigación educativa con fin práctico y sin fin práctico, así como hay investigación educativa concentrada en lo empírico y concentrada en lo interpretativo. Pero al igual que respecto de los otros dos modelos, también en este cabe hacer algunas observaciones. Por ejemplo, ¿pueden los investigadores en educación no estar interesados en producir resultados prácticos? La aplicación, el uso, la idea de la práctica parecen estar implicados en el interés por conocer la naturaleza de los procesos educativos. En el curso de la polémica Hirst-Carr sobre los procesos de reflexión, Carr afirma que la fronesis es un modo ético de razonar, un modo no teórico, un razonamiento situado, no metodológico, porque no está preocupado, como lo afirmaba Gadamer, por la pericia técnica. La reflexión deliberativa requiere un modelo dialógico de las ciencias sociales. El rol de la razón práctica es la formación de buenos propósitos y fines sociales. Por este motivo, Carr sostiene, son necesarias varias acciones. En un principio, es preciso recuperar el sentido de la filosofía práctica, ya no de la filosofía de la educación, sino de la filosofía práctica.
y actualizarlo teniendo en cuenta que la comprensión y el conocimiento práctico solo pueden ser desarrollados por los practicantes, que se implican en un diálogo en el que los supuestos de sus acciones pueden ser transformados. La praxis, dice Carr, es la investigación del practicante. Tiene carácter histórico, está situada en un contexto y en él el practicante pone a prueba sus supuestos. No es la investigación externa de los observadores de la praxis quien podría ser empleada por el practicante, es la investigación que realiza el propio practicante. En consecuencia, la iniciativa y la participación de profesores, administradores y políticos en la investigación educativa es considerada indispensable para estos autores, no solo para que la investigación influya sobre la práctica, sino porque es la condición para que se pueda realizar investigación relacionada con las acciones en la enseñanza. Carr concluye, pues, que hay que plantear una investigación que responda a la búsqueda de soluciones para estrechar la distancia entre investigación y práctica en la educación, como la que realizaron algunos investigadores que incorporaron docentes en el diseño y desarrollo de sus proyectos y que una vez concluido su trabajo de investigación, lo sometieron a practicantes que se interesaron en poner a prueba las conclusiones en circunstancias de la vida real. La investigación-acción es una vía que se abre para dar el rol del investigador al practicante. Podemos citar, por ejemplo, a Kemis y a McTaggart. Las posturas encontradas de Hearst y de Carr plantean soluciones también enfrentadas. La formación del practicante de la enseñanza requiere o no una sólida base fundamentada en filosofía de la educación, o es la capacidad de analizar la práctica propia y reflexionar sobre ella la que constituirá la clave del mejoramiento de sus acciones. Uno u otro modelo tienen requerimientos y destinos diferentes. Por tanto, el modelo elegido para plantear la actividad de investigación, así como para comprender la acción práctica, contribuye facilitando u obstaculizando, de manera de mediatizarla, el establecimiento de vínculos entre investigación y práctica. Un problema asociado a los conceptos que hemos presentado, que tampoco puede soslayarse, está íntimamente relacionado, es la disputa metodológica cuanti y cualitativa, la cual, además de fragmentar el campo de construcción del conocimiento, de alguna forma también lo esteriliza, al quitar fuerza a las conclusiones a las que arriban los investigadores. Es un demérito que se adjudica, por caso, a trabajos que no se ajustan al enfoque metodológico preferido o que justifican la ignorancia de los conocimientos producidos por los que no piensan igual. Rupturas y oposiciones que impiden lo que Gadamer denomina fusión de horizontes y que constituye el objetivo del diálogo entre los que piensan desde perspectivas diferentes. Pero es interesante la observación que hacía Tecle Selassie, que señalaba que antes, si no se utilizaban los resultados de la investigación cuantitativa, después tampoco se emplearon los de la investigación cualitativa. Este fenómeno también es observado por otros investigadores, por ejemplo, Hanan Alexander. Las condiciones de validación de la investigación y, en consecuencia, del conocimiento producido, requieren la existencia de una comunidad de investigadores de comunidades de discurso. Entendemos por discurso el concepto desarrollado por Michel Foucault, que es una noción más sustantiva que la de disciplina. Implica teoría, ideología, conceptos, pensamientos y expresiones que manifiestan ideas y valores. Thomas McCarthy, con perspectiva habermasiana, decía que en la investigación dice textualmente, es necesario lograr comprensión y reconocimiento mutuo de la validez. Y así como sostiene David Bridges, que en la investigación hay reglas intelectuales y morales, y que si bien no hay un libro escrito de reglas, es preciso establecer ciertos acuerdos respecto de nociones tales como validez, debate y discurso. Y sobre todo, si el objetivo es lograr un cambio sostenible en un proceso de optimización de la educación. En este mismo sendero se ubican Nora Sabel y Chris Didi, que con claridad de objetivos proponen construir un sistema integrado de investigación experimental diseñada intencionalmente con fines prácticos, investigación sobre las relaciones teoría-práctica e investigaciones planteadas localmente.
todo ello sobre la base de lo que denominan co-desarrollo de investigadores y practicantes. Nos preguntamos ahora entonces, porque este es un tema esencial, cómo diseminar los resultados de las investigaciones de modo que profesores, administradores y políticos los conozcan y tomen decisiones apropiadas sobre la base de ese conocimiento. Encontramos diferentes modalidades de trabajo en las que, considerados los aspectos que hasta acá hemos mencionado, se procura crear las condiciones para las que la investigación se vincule de manera efectiva con la práctica de la enseñanza. Nos referiremos ahora a 9 trabajos que de diferente manera nos aproximan al encuentro de una solución para las difíciles relaciones entre investigación sobre la enseñanza y práctica de la enseñanza. El primero es el trabajo iniciado en 1986 por Kay Patricia Cross sobre lo que se denomina investigación en clase. En este programa, el docente es quien investiga. Dice ella, el propósito de la instalación de esta modalidad de investigación es la profesionalización de los docentes y de la actividad de enseñar. Con ese fin, se los provee de conocimientos y comprensión, de modo de sensibilizarlos respecto de las dificultades de los alumnos para aprender. Estas investigaciones que se publican son de naturaleza acotada y generalmente específica, empleadas para resolver un problema. Pueden no tener un alcance mayor, pero sirven de experiencia de investigación a esos docentes en condiciones de rigor profesional, y su comunicación a otros puede tener mucha utilidad y brindarles orientación para trabajar en situaciones similares. Un segundo trabajo, que sirve también como posible modelo, es el realizado por algunos investigadores que, luego de publicar los resultados de sus trabajos empíricos o de sus planteos teóricos, participan en su puesta en práctica con docentes, apoyándolos para su empleo en situaciones reales de enseñanza. Ejemplos de esta iniciativa encontramos en el grupo integrado por Bransford, Brown y Cooking, quienes pusieron en práctica sus ideas en el campo de la enseñanza en general y en el de la enseñanza de disciplinas específicas. Así como también, por ejemplo, la producción de Paul Black y Dylan Williams a partir de su estudio sobre la incidencia de la evaluación formativa sobre el aprendizaje. La práctica condujo a estos dos últimos autores a modificar algunas de las propuestas que habían nacido de sus investigaciones previas. Un tercer trabajo es un artículo de 1992 en el que Perrenot describe un proceso sumamente interesante, la vinculación que existe entre investigación educativa y práctica educativa en el cantón de Ginebra, Suiza. A través de esta presentación se puede comprender cómo, mediante el establecimiento de una red de interacciones sociales entre personas e instituciones, la investigación y la práctica en educación lograron relacionarse en forma estrecha y enriquecerse mutuamente. Un cuarto trabajo fue desarrollado a partir de 2005 en la Federación Valona-Bruselas por el Ministerio de Educación. En el marco del programa de mejoramiento de la articulación primaria-secundaria, se preparó una publicación que sintetiza la enseñanza de un tema, construida a partir del funcionamiento de un dispositivo de investigación donde se asocia como colaboradores a distintos participantes, maestros y directores de departamento disciplinar e indirectamente a sus alumnos, a profesores e investigadores que se desempeñan en establecimientos superiores, a profesores de ciencias y de matemática, a psicopedagogos y estudiantes de profesorado en formación. La publicación se propone ser una herramienta útil para los maestros de escuela primaria y los profesores de los primeros años de secundaria. Con este fin ofrece herramientas concretas. No son soluciones tipo recetas, sin embargo, para actuar. Son herramientas abiertas. Los maestros las pueden cambiar e introducir lo que resulte necesario en el contexto en el que trabajan. Se pone el acento en la observación y en el análisis de las tareas que realizan los alumnos para la evaluación formativa. Invitan a los maestros a reflexionar sobre su práctica y a suscitar la misma reflexión metacognitiva en sus alumnos. Un quinto trabajo es el Foro Estratégico de Investigación en Educación de Escocia, iniciado en 2004, con participación central de las universidades que forman docentes. Está constituido sobre la base de redes
con participantes que desempeñan diferentes roles en la educación y que tienen distintos grados de participación en el foro. La red está formada por un primer anillo, el más externo, con integrantes que reciben correos con las novedades y avisos, resúmenes y conclusiones de trabajos de investigación. El siguiente anillo está constituido por participantes que efectúan intercambio y comentarios sobre los conocimientos comunicados. Un tercer anillo lo forman integrantes que dedican algún tiempo a tareas de investigación. Y por último, se encuentran los investigadores académicos y docentes investigadores que destinan un tiempo mayor a las tareas de investigación. Cada red está construida entonces sobre la base de la colaboración con grados diversos de compromiso de sus miembros. Un sexto trabajo se publicó en 2008 y es sumamente interesante. Consiste en la investigación llevada a cabo por encargo del gobierno de Quebec, en Canadá, a un grupo de investigadores de la Universidad Laval para la realización de un estudio sobre cómo reducir la brecha entre investigación y práctica educativa. Las preguntas de las que parte el trabajo son las siguientes. ¿Cuáles son las principales etapas del proceso de transferencia de la investigación educativa a la práctica educativa? ¿Cuál es la naturaleza de los conocimientos que son transferidos? ¿Cuáles son los determinantes de la transferencia? ¿Cómo evaluar las repercusiones y el impacto de esa transferencia? El estudio muestra que entre investigación y práctica hay agentes de enlace, quienes reciben conocimiento de los investigadores, lo adaptan y lo diseminan. Se analizan 4 modelos de transferencia de los conocimientos. Un primer modelo, denominado modelo de investigación, desarrollo, difusión, es un modelo lineal que corresponde aproximadamente al modo 1 de conocimiento de Gibbons. Aquí la investigación no se preocupa por la utilización, en todo caso es problema de otros hallar sus posibles aplicaciones. Un segundo modelo es el de resolución de problemas. En este, el usuario es el principal iniciador, porque es el que identifica y define el problema. Esto es la necesidad a ser satisfecha. El investigador, como un técnico, trata de resolverlo, pero la investigación se limita a las preocupaciones de los usuarios. Tercer modelo es el denominado modelo de enlaces. En él se pone el acento en el establecimiento de enlaces formales o institucionales entre investigación y práctica. Si bien permite solucionar problemas evitando la brecha entre ambas, el peligro es que pueden no generarse otros enlaces fuera de los formales que han sido preestablecidos. Y por último, el llamado modelo de interacción social, con un formato que se inscribe en el modo 2 de conocimiento de Gibbons, en el que el usuario es considerado productor de conocimiento al igual que el investigador. Este modelo tiene la capacidad de integrar los modelos anteriores, el de investigación, desarrollo, difusión, el de resolución de problemas y el modo de enlaces. Un séptimo trabajo que trata de establecer puentes entre investigadores y practicantes es el desarrollado por la organización Campbell Collaboration, creada en 2000 y que tiene como una de sus tareas fundamentales la elaboración de reseñas sistemáticas de investigaciones que pueden haber sido publicadas o no, que son evaluadas y sintetizadas con criterios explícitos y transparentes con el fin de ponerlas a disposición de los practicantes de la educación, así como también realizan trabajos en otras áreas de las políticas públicas. Un octavo trabajo es el emprendido por el Teachers Network Leadership Institute en Estados Unidos, que se estableció en 1996 con el propósito de mejorar el desempeño de los alumnos. ¿Cómo funciona? Pues una red. Esta red cuenta con docentes con dedicación plena a la enseñanza. Intervienen en investigaciones que responden a la siguiente agenda. Los docentes participan de manera colaborativa. Formulan preguntas significativas sobre problemas de enseñanza en sus clases y escuelas. Leen investigación actualizada sobre esas cuestiones, luego diseñan acciones apropiadas para tratar los problemas, las ponen a prueba, monitorean los efectos de esas acciones, discuten y analizan los resultados de estas investigaciones, publican y difunden las conclusiones de sus trabajos. Esto es, las hacen públicas y comparten las conclusiones.
Las evaluaciones que se han realizado sobre el funcionamiento de este programa han sido muy positivas. Finalmente, un noveno trabajo que ilustra el esfuerzo por cerrar la brecha entre investigación y práctica es el que reseñan Anderson y Shattuck sobre lo que se denomina diseño basado sobre la investigación. Es este un proceso de investigación aplicada que se sitúa en contextos reales. Se usa la investigación para estudiar intervenciones significativas que se ponen a prueba, se evalúan, se informa y se mejora la práctica en el contexto en que se desarrolló el trabajo. Se ve luego si es posible emplearlas en otros contextos. El diseño es una tarea colaborativa también entre investigadores y docentes, pero es menester señalar que no se trata de trabajos de investigación-acción. Hay colaboración y asociación de investigadores y practicantes, pero se reconoce que el docente está muy ocupado y mal entrenado para hacer investigación, y que el investigador no conoce las complejidades de la práctica, lo que es indispensable para crear y medir el impacto de la intervención. La vinculación se desarrolla sobre la base de una asociación entre ellos, desde la identificación del problema en adelante. Pero un punto fundamental es la discusión de los principios que se ponen en juego para comprender el problema, decidir la intervención, así como para interpretar los resultados. Si bien se parte de un problema local, el objetivo es más amplio, porque lo que interesa es examinar la posibilidad de generalizar las intervenciones. Lo que interesa es progresar, dicen, en la agenda teórica, descubrir, explorar y confirmar relaciones teóricas a partir de investigaciones, que pueden ser modestas, pero tienen que ser evaluables. Según los estudios que comentamos, los canales de intermediación entre investigación y práctica son fundamentales. La presentación de resultados de investigación debe ser amigable para los usuarios. Requiere adaptación didáctica, accesible y atrayente, relacionada con temas y problemas de la práctica. Y debe asumir un carácter dialógico en el que se presenten instancias de discusión con los usuarios. Las instancias de diseminación de los conocimientos deben ser particularmente cuidadas. El usuario, si se interesa y comprende, los adopta y adapta a su realidad práctica. Requiere incentivos, recursos, tiempo, interacción con pares y especialistas, investigadores dispuestos a escuchar, discutir y compartir con conocimientos y experiencia en el trabajo con profesores. La labor de los formadores de profesores en las etapas de la formación inicial y continua con este fin es decisiva. Es necesario brindar formación muy actualizada, construir diseños curriculares, libros de texto y materiales de difusión con formatos motivadores y particularmente superar el aislamiento de los practicantes de la educación. Resulta de gran importancia finalmente la creación de una zona de interés recíproco entre investigación educativa y práctica educativa. Veamos entonces cómo formar a los profesores para que participen y para que hagan uso de información actualizada en el campo de la investigación. Linda Darling-Hammond nos dice que los maestros deben estar preparados para desarrollar conocimiento local sobre sus alumnos como base para ejercer su juicio profesional. Y John Hattie argumenta que, dado que la mayor influencia sobre el aprendizaje del alumno es la ejercida por el profesor, es indispensable apoyar a los profesores para estimular la enseñanza y el aprendizaje. Las discusiones actuales sobre la necesidad de profesionalización de los docentes exigen definir cuál es el modelo profesional al que se aspira. Dada la naturaleza de las acciones de enseñanza, que es una profesión más acentuadamente configurativa, esto es creadora que preceptiva, Buchberger y Buchberger sostienen que si la enseñanza debe ser entendida como una profesión, es necesario clarificar qué ciencia es su referente y cómo debe ser desarrollada. Y George Whitty afirma que de manera integral debe estar fundada sobre la investigación y que los estándares que eventualmente se definan deben reflejar esta característica. John Furlong, en el mismo sentido, sostiene que profesores y estudiantes crecen en el tipo de escenarios que describimos como ricos en investigación. En escuelas y universidades en las que se encuentra la mayor capacidad para la autoevaluación,
y el autoperfeccionamiento. La formación docente inicial y el desarrollo profesional continuo constituyen en las últimas décadas un eje central en las políticas educativas. Se han realizado importantes estudios comparativos destinados a analizar las diferentes soluciones que aparecen asociadas a las diferenciales de logros educativos en distintos países. Ofrecen información de interés y son fuente de ideas e inquietudes. El conocimiento disponible en la actualidad sobre formación docente, que es inmenso, nos permite formular algunas conclusiones. En la formación inicial y en el desarrollo profesional continuo, como es el caso, por ejemplo, estudiado de Finlandia, de Canadá, de Singapur, de Escocia. Por ejemplo, se introduce en cada uno de diferentes maneras la formación y la práctica de la investigación, como digo, en la formación inicial y en el desarrollo profesional continuo y de manera sistemática, pero de diferentes maneras. Vale estudiarlas para ver sus variedades, si es que vale la pena pensar en las decisiones que se pueden tomar al respecto. A través de esta formación en la práctica temprana, en investigación, se procura crear una actitud de confianza en el valor del conocimiento, en el campo de la enseñanza y el aprendizaje, así como en el de administración, gestión y política educacional. Formar a los futuros profesores en los principios de una filosofía de la educación, de la filosofía práctica y de la epistemología, de manera que puedan analizar y revisar rigurosamente los supuestos de sus previsiones para la acción, así como los de las actividades surgidas de la práctica misma. Desarrollar en los futuros profesores una gran curiosidad por conocer lo nuevo, sobre la base de un sólido conocimiento del estado del arte en materia de conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje, de la responsabilidad en la elección de los fundamentos de sus acciones, huyendo tanto del dogmatismo como de la improvisación y la rutina. Desarrollar habilidades para el manejo de la información, su selección, organización y evaluación, conocimiento sobre las fuentes existentes de información y capacidad para interpretar las situaciones en las que la información les pueda resultar útil para identificar y resolver problemas en el aula y en la institución escolar. Crear en los futuros docentes y en los actuales en servicio la capacidad de leer e interpretar sus prácticas y demandar investigaciones, proponerlas y llevarlas a cabo con o sin apoyo de especialistas. Formar a los profesores para que puedan salvar la brecha entre formación general, información general, didáctica general y didácticas específicas, entre teoría y práctica en la multiplicidad de situaciones locales específicas en las que trabajan. ¿Cómo orientar a los administradores y a los decisores en materia de política educacional para que favorezcan la articulación entre esta investigación y esta práctica? Promover programas de formación de administradores en el campo de la investigación sobre la enseñanza y en la gestión de instituciones educativas para que demanden investigación en los temas, problemas y casos en los que deban tomar decisiones de política y gestión al nivel del sistema, la institución y la enseñanza. Estimular e incentivar que las decisiones que tomen estén fundamentadas en conocimiento validado. Subsidiar, apoyar e incentivar el trabajo de investigación, en especial de equipos de investigadores y profesores. Crear programas de comunicación sistemática de los hallazgos en el campo, de modo que lleguen rápidamente a los institutos de formación inicial y de desarrollo profesional continuo y a los establecimientos educativos con ayuda de canales de intermediación, lo que se llaman traductores, y agentes de enlace, siendo los comunicadores por excelencia los formadores de formadores. Evaluar rigurosamente, cuantitativa y cualitativamente los procesos de innovación. Promover la investigación que responde a preguntas surgidas de la práctica. Las decisiones de políticas educativas deben utilizar los conocimientos desarrollados por la investigación con el fin de iluminar lo que se discute y no para justificar ex post las decisiones ya adoptadas como resultado de posiciones ideológicas predeterminadas. En consecuencia, el objetivo debiera ser reducir la brecha existente entre investigación y práctica y estudiar el funcionamiento y los resultados de los programas que promueven el estrechamiento de la distancia entre ambas.
Académicos, profesores, administradores y políticos se habrán de convertir en coproductores del conocimiento en el campo de la educación. Es esencial para el logro de este objetivo que las autoridades educativas se comprometan en el proceso de mejoramiento de la educación como un proyecto social de intervención basado sobre la confianza, en el valor del conocimiento, el diálogo entre los actores y la consideración de las necesidades y aspiraciones de las mayorías de nuestra sociedad. La investigación en educación, como afirma Whitty, tiene como una de sus misiones fundamentales alimentar el debate público sobre la educación. Más que una cuestión técnica metodológica, se trata de una cuestión de envergadura filosófica. Saber sobre la educación, sin preocuparse por emplear el conocimiento para mejorarla, llevaría implícita una contradicción esencial, un oxímoron. Actuar en educación sin poner en obra el conocimiento disponible también constituye una contradicción esencial. Es posible, para terminar, es posible resolverla convirtiendo las preocupaciones en acciones y particularmente en acciones colectivas. Gracias.